Shalom a todos, parashá que nos corresponde, parashá Bejalotja, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. Los temas sobre el encendido de las luces en el candelabro, consagración de los levitas, del servicio de los levitas, el segundo Pesaj, la nube y la imagen de fuego, señales divinas que regulaban la marcha, sobre la trompeta de plata. Los israelitas parten del Sinaí el día 20 de Iyar, ese es el segundo mes del 2449. Aparece el suegro de Moshe y regresa a la tierra a su tierra nuevamente. El suegro de Moshe, pues ustedes ya saben, era converso. Los paganos egipcios se sumaron a los israelíes en el éxodo, a los israelitas en el éxodo que se rebelan por falta de carne. El maná, Moshe es secundado por 70 ancianos, sabios, referentes. Dad y Meidad profetizan en el campamento y Hashem provee carne al pueblo. Miriam le comentaron que Moshe había apartado a su esposa. Y ahí se arma el chisme más tenaz, entonces ahí son castigados por ese tema. La pregunta de esta parashá, la que arroja Barbanel, ¿por qué estos dos ancianos, Eldad y Meidad, se quedaron en el campamento y no asistieron al tabernáculo como se había ordenado? Dado que la profecía proviene de Dios directamente, ¿en qué falta ocurrieron ellos para ser reprimidos por Josué de esa manera? La parashá comienza diciendo, Daber el Aarón, Beamartá elav, Bejaloteja. La palabra Bejalotja nos traduce cuando haga subir. ¿A quién? Habla a Aarón y di a él. Cuando haga subir, cuando encendieres las candelas, las 7 luminarias deben estar orientadas, iluminando hacia el centro de la menorá. Ahora, esta parashá vamos a tratar en el capítulo 11, versículo 21, donde se nos empieza a hablar del tema de que el pueblo se alborotó y empezó a pedir carne. Entonces, en el versículo 11:21 dice, entonces Moshe respondió, en medio del pueblo, en medio del cual estoy, son 600,000 hombres en pie. Es decir, más de 500,000 de hombres capaces, mayores de edad. Y tú dices que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, ¿les alcanzará? Hashem le replicó a Moshe, ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Ahora, vamos a hacernos las siguientes reflexiones al respecto. ¿Cómo es eso que el pueblo, después de todo lo que han visto, después de que de las 10 plagas, después de la salida de Egipto con todos los milagros que se dieron, después de partir el mar en dos, después de ganar la guerra contra los amalecitas, después del milagro de las aguas de Meribá, después de muchas cosas, estaban acostumbrados a milagros y ahora les cae comida del cielo y vienen y hacen semejante escándalo para que les den carne? Esta conversación que tiene Moshe y tiene el Señor con él es muy extraña. Moshe entonces en resumen le dice, de 600,000 a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, y tú me dices, yo les daré carne y comerán 30 días. ¿Acaso ganado y ovino y bovino será degollado para ellos y será suficiente para ellos? ¿O si todo el pescado del mar es recogido para ellos, será suficiente para ellos? Entonces Hashem le dice a Moshe, ¿acaso es limitada la mano de Dios? Ahora verás si mi palabra se cumple en ti o no. ¿Qué fue lo que pensó Moshe? Que la mano de Dios está limitada. O sea, no entiendo por qué. O sea, leyendo así uno dice, ¿y por qué Moshe le dice al Señor? Y entonces, ¿cómo va a ser padre y cómo era toda la gente después de haber visto todos los milagros? Pues por supuesto Moshe los había visto y Moshe no era bobo. Entonces, ¿a qué se refería Moshe cuando le dijo eso al Señor? Ese es el punto que tenemos que aclarar. Y si digamos que en última instancia Moshe hubiera pensado que la mano de Dios estaba limitada,
¿De qué manera lo satisfizo la respuesta de Dios? ¿Cómo podemos concebir que Moshe tuviera esa clase de pensamientos? Y si Moshe, nuestro mayor profeta, quien nos entregó la Torá, tenía dudas sobre la omnipotencia de Dios, entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros? Nachmanides, que fue uno de los grandes del medioevo, los rabinos grandes en el tema de la Torá, explica que Moshe pensó que hacía falta un milagro para proveer de carne fresca en medio del desierto. Y durante un mes un campamento de varios millones de personas. Y que alimentar a toda esta gente con carne solamente iba a poder ser un hecho por medio de un milagro, de una forma milagrosa. Y para ello entonces tenemos que ver dos aspectos del tema de los milagros. O sea, lo primero que tenemos que ver es que Dios no hace milagros para descrestar a otros. Segundo, tenemos que ver que los milagros tal cual los plantea Dios tienen un objetivo de ser, una razón de ser. No hace milagros para descrestar a nadie, no hace milagros innecesarios. Y algo que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando es que Dios no hace milagros para incrementar nuestra fe. El tema de la emuná no tiene que ver con los milagros, como popularmente se cree. La gente va a las iglesias a buscar milagros y en estos lugares muchas veces, como no se tiene conocimiento de Torá, eso es lo que les prometen a las personas, milagros. Entonces les ponen el aviso, milagros los miércoles, profecía los jueves, etcétera, cuando eso no es ni depende del hombre, ni es el objetivo de la fe. Uno no puede basar su fe en el regalo de un milagro. Es decir, que si Dios me hace a mí un milagro, entonces ahora sí le voy a creer. Pero si Dios a mí no me hace milagros, entonces no creo en él. En otras palabras, hay gente, incluso al colmo del descaro, que van orando por un milagro, se les hace el milagro y después ya no vuelven. Es decir, que ni siquiera por el milagro estaban en ese lugar o buscando en esa iglesia. Los milagros que hace Dios tienen una función especial, pero no es la de convencernos a nosotros, de incrementar nuestra fe. No es que nosotros tengamos que ir a buscar los milagros. Milagros, por supuesto, se dan permanentemente y hay milagros especiales, pero el objetivo del milagro que nosotros debemos tener claro es que nuestra fe no puede estar basada en si hay o no milagro. Y puede que incluso a una persona le vaya mal y sea difícil su trasegar en la vida y nunca se le dé un milagro y viva en escasez y viva con lo justo y de pronto con una enfermedad, arrastrando una enfermedad por tiempo. Si esa persona realmente tiene su emuná, está parado firmemente en el Señor, por lo tanto, si se da o no se da el milagro, no va a hacer que esa persona crezca en su fe o descrezca su fe. Y entonces esa fe, esa emuná que está basada en simplemente el amor hacia el Eterno, es una fe más auténtica, es una firmeza más estable, no depende de cómo me vaya, no depende si se me da o no se me da, no depende de eso, es como el amor, no puede depender de cómo me siento, tiene que depender de cosas mucho más sólidas y firmes. Moshe pensó entonces cómo va a ser Dios para solucionarle el tema a esta gente. Moshe también sabía que esta provisión milagrosa sería inapropiada, solo si debemos ver que hay dos clases de milagros. Hay milagros que proveen algo muy bueno en momentos de angustia. Por ejemplo, el tema del maná, ¿sí? O cuando estaban ellos en una angustia tenaz y fue partido el mar en dos. Entonces, esos son milagros dados por Dios en momentos de mucha angustia, de mucha necesidad. Y hay otro tipo de milagros. Hay milagros como las 10 plagas, ¿sí? O el diluvio, por ejemplo. El diluvio también fue un milagro. La gente no lo ve como milagro, pero el diluvio fue un milagro. Milagro en el que murió, no se salvó gente, sino antes murió él. Y el único que se salvó fue Noaj y su familia. Pero ese milagro es otro tipo de milagro, es un milagro para demostrar la ira de Dios. Pero en este caso, para traerles carne, no había ni ira, no tenía por qué darles comida por ira, ¿sí? Pero tampoco era momento de una inmensa angustia, ¿no? Ellos ni estaban aguantando hambre siquiera. Simplemente fue una pataleta por añoranza de su vieja vida. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer Dios? ¿Cómo iba a hacer Dios para proveerles a ellos de una manera natural toda la cantidad de carne que necesitaban?
Entonces, simplemente proveer carne para personas que estaban, para satisfacer los antojos de personas que estaban bien alimentadas. Es un acto que no produciría ningún bien demostrable y que dañaría a algunos de quienes consumieran esa carne. ¿Por qué los dañaría? Porque empezarían a depositar su fe en el milagro, en la huelga. Yo hago huelga, entonces me dan. Y me acostumbro a que si yo no me echo y tranco la vía, entonces no me dan. Y entonces, ¿por qué Dios le dio carne a una cantidad de gente que quería detenerse en el crecimiento de la emuná? Precisamente para diferenciar los que vivían en emuná a los que no vivían. El que está esperando, digamos que en un grupo como el que estamos nosotros estudiando, hayan unas personas que están auténticamente conectados en la sed de conocer a Dios y de crecer en esa base, crecer en esa verdad, crecer en emuná. Y ahí hubiera uno que otro que está ahí pendiente a ver si le aparece el milagro que tanto ha pedido. Si esa persona que está pendiente de ese milagro solamente por el milagro, cuando se le conceda el milagro es una manera de decirle, váyase, ya le di lo que usted necesitaba. Como usted no está aquí por fe, usted no está buscando a Dios por fe, sino por el milagro, entonces, y desliguemos de una vez, milagro no es fe. Ya te di, vete, ya te puedes ir, ya tienes tu milagro. Eso es lo que pasa con mucha gente en muchos lados. Milagros hay en todo lado. La gente piensa que milagros solo había en la iglesia cristiana evangélica. Milagros hay en todos lados. Y hay gente que todo lo ve como milagros, por supuesto, pero no uno puede llevar eso al punto de la manipulación. El milagro que Dios sanó a la mamá que es pagana, pues sí y no. Y si se dio eso, ¿qué? ¿Cuál es el milagro, el provecho que hay en eso? Si eso sirvió para que la persona crezca, maravilloso. Pues les digo, la mayoría de las veces puede que no. Entonces, simplemente esto no encaja en el nicho creado para los milagros. Como les decía, usted vaya a Monserrate, hay un poco de muletas colgadas, allá también se dan milagros. Y si usted fuera a hacer una investigación sobre los testigos de Jehová, le garantizo que allá también hay milagros. Y o usted piensa que es que entre los musulmanes allá nunca se da un milagro, o no se dan milagros entre los budistas. Claro que sí, Dios actúa como quiere, pero incluso hay milagros que se dan en ámbitos negativos espiritualmente hablando. Pero hablando de los milagros de Dios, este tema de darles carne y hacerles el milagrito con la carne no encaja en el nicho creado para los milagros. Por eso Moshe asumió que la carne tendría que llegar sin ayuda de milagro. Entonces, ¿cómo llegó la carne allá al desierto donde estaban ellos? Bajo las restricciones estrictas de las leyes naturales, llegó esa provisión. Entonces, usted puede mirarlo como un milagro, pero también puede mirarlo como algo natural. ¿Cómo le llegó? De la manera más inesperada. La carne le llegó en forma de codornices. ¿De dónde venían esas codornices? Las codornices vienen de Europa. Entonces, el viento reunió a toda esa cantidad de codornices, las fue trayendo y las llevó hasta el desierto de allá cayendo, desde el Mediterráneo, básicamente. Entonces, una vez que entendemos que hablamos de un evento natural, podemos comprender el escepticismo de Moshe en este caso. ¿Cómo iba a hacer el Señor para hacerles ese favorcito que estaba pidiendo esa gente ahí? Dios entonces le informa a Moshe que él no necesita milagros para satisfacer el deseo del pueblo, porque él se había asegurado de antemano que el mundo estuviera equipado con todo lo necesario para que las dos cosas se dieran. Ahora, pero la pregunta es, ¿y por qué pidieron carne si ellos estaban recibiendo alimento espiritual? ¿Cuál era el alimento que estaban recibiendo? El maná. Como habíamos visto en otras enseñanzas, la palabra maná es mam, que tiene que ver con ¿qué es esto? Traducido correctamente al español. Al maná que caía todos los días le pusieron ¿qué es esto? ¿Por qué en 40 años no le pusieron un nombre exacto? Le llamaron simplemente ¿qué es esto? Porque la esencia del maná dependía del estado espiritual de la persona. Si la persona estaba mal, entonces el maná le sabía caucho. Si la persona estaba bien, le sabía gloria. El maná tenía la propiedad de saber a lo que la persona quería que supiera, de acuerdo a su nivel espiritual. Vemos gente que come, todos los días come de primera, pero todo le sabe a caucho, todo le sabe mal. ¿No han visto gente así? Todo es un problema para comer. Y viven en los mejores restaurantes metidos en lo mejor gourmet, y sin embargo así todo le sabe mal, lo cual quiere decir que de acuerdo a como yo veo la vida, también las cosas me saben. Y entonces les caía maná, pero acordémonos que el pueblo de Israel tenía un problema, y era que estaba en ese problema
estaban dejando atrás el Egipto de esclavitud que todavía cargaban muchos de ellos, en especial el populacho. A ellos se les había pegado una cantidad de gente que nada que ver. ¿Por qué se les pegaron? Porque vieron todos los milagros que se estaban dando en Egipto con ellos. Pero no, el negocio está con esta gente, esto le está yendo bien, mire cómo Dios los apoya en todo, entonces nosotros nos le pegamos ahí y de paso nosotros recibimos. Esa es una de las argumentaciones que tienen los rabinos siempre para desincentivar, desmotivar las conversiones. Nunca vas a ver un judío golpeando una puerta de tu casa diciendo, venga, reciba al judaísmo en su corazón, cosas por el estilo. Eso no existe en el judaísmo. El judaísmo no es proselitista. Al revés, tratan en lo posible de hacer todo para que usted no se meta dentro no haga conversión. Y entonces ellos se sentían como cuando ven un campesino. Voy a narrarle la historia del campesino para, a ver, aquí lo tengo. Martín es como campesino, pero un campesino educado. Dirige una de las granjas de un sistema agrícola. Su granja es una parte significativa de la empresa y a menudo viaja a la ciudad para asistir a reuniones en la sede de la corporación. En esos viajes, todo es de primera clase, solo los mejores hoteles, los restaurantes más finos, etc. Todo está a cargo de la empresa. Sin embargo, Martín siente pavor ante cada viaje. Él no soporta vestirse con vestido de paño y corbata. No logra terminar una frase sin intentar un par de improperios. Le aburre la conversación, la música y el entretenimiento. La comida siempre es demasiado complicada para su paladar y todo el tiempo lucha para no quedarse dormido. Si no se desconecta, presta atención. Invariablemente se ríe en los momentos equivocados, lo que provoca que lo miren horrorizado. Él es un granjero de pies a cabeza, nunca lo ha negado y está orgulloso de eso. Para él, la experiencia de vivir con el mérito de otra persona es pura tortura. Es decir, un granjero que lo llevas que tiene que ir, además obligado a ir a comer y asistir a reuniones sociales de un contexto que está por fuera de él, a comerse un cordón bleu, a comerse, ¿qué les digo yo? Comida fina, etcétera, pues eso no le va a saber a él lo mismo. Él va a añorar esa su yuca, el plátano, la papa, lo come en su tierra, el arroz, ¿sí? Él le va a costar trabajo eso. Este ejemplo nos sirve para ilustrar lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un problema y es que acababa de salir, está acostumbrado a vivir en la escasez, vivir en la esclavitud. De hecho, cuando ellos se quejan ante Moshe y empiezan a decir, es que nosotros comíamos. Usted mira el versículo, dice, ¿qué era lo que comían en Egipto? Comían algunas verduras, una que otra, y comían un pedacito de pescado, carne casi no comían. Veían comer, pero tenían la añoranza de algo que estaba atrás. Y esto del maná, espiritualmente hablando, era muy sofisticado para él. Esto era sofisticado para él. Y hay que entender la psiquis de la persona. El pasaje 11:14. Yo no puedo encargarme de llevar solo toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame, por favor, si es que quieres. No permitas que vea este sufrimiento. Este es el reclamo que le hace Moshe al Señor cuando esta gente lo puede a reclamarle por carne, por comida. Paremos acá. Yo quiero que veamos esto. Bien, entonces, el reclamo que le hacen ellos es que, eso está en el capítulo 11, estaban como quejosos mal a los oídos de Adonai. En versículo 5 del capítulo 11, recordamos los pescados que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros y las cebollas y los ajos, ¿sí? Recordaban algo que de balde es que quiere decir, ¿no? Que hacen referencia a una enorme cantidad de peces que quedan depositados en los pequeños fosos cavados para tal efecto cuando las aguas del Nilo se retiran de las zonas inundadas. Entonces ahí quedaban peces, a eso se referían ellos. Continuando con la explicación. Entonces esta gente empieza a armarle huelga a Moshe y a armar la mala leche en el desierto contra Moshe, solicitando entonces carne. Y tenemos que apersonarnos de este problema como si fuéramos, o digamos, ellos están acostumbrados a ver milagros, ¿cierto? Ellos ven el milagro del maná, pero aún
así quieren tener algo en la boca para morder, enterrarle los dientes a la carne, ¿sí? En añoranza a eso que alguna vez comían de vez en cuando. Ahora, Dios entonces les puso toda esta gente que eran quejosos, etcétera, al pasar el tiempo fueron poco a poco siendo eliminados del pueblo. En los 40 años que estuvieron en el desierto, todos ellos desaparecen, los que armaron todos estos problemas y escándalos, ¿sí? Hay tres fenómenos respecto a los milagros en el desierto que tienen que ver con tres de los grandes que estaban dirigiendo al pueblo. El primero de ellos corresponde a los méritos de Moshe, de Aarón y de Mir. Por los méritos de ellos es que el pueblo recibió el agua de la fuente, nubes que los protegían y el maná. El maná cayó por el mérito de Moshe, eso nos lo dice en Tanit 9a, estamos hablando de Talmud. Por el mérito de Moshe cayó el maná. Por el mérito de Aarón, las nubes rodeaban el campamento. En el desierto, en esos solazos del mediodía, todo el día prácticamente las personas se insolarían ahí. Y el agua de la fuente que iba con ellos y los acompañaba durante toda su travesía en el desierto fue por el mérito de Miriam. Cuando decimos que algo es el mérito de alguien, esto implica automáticamente que cuando ese alguien desaparece, desaparece también el mérito que tenía, es decir, el beneficio. Entonces, cuando murió Miriam, el agua dejó de fluir y aunque volvió a brotar más adelante, fue por mérito de Moshe y Aarón, ¿sí? Pero la recuperación del agua incluso tuvo un gran costo, que fue la parte posterior de Moshe y de haber golpeado la roca. Eso está en Números 20. Cuando murió Aarón, perdimos la nube protectora e Israel tuvo que sufrir la ansiedad del ataque del ejército amalequita antes que Moshe, por el mérito de Moshe, fuera restaurada la nube. Es decir, que ya muere Miriam y muere Aarón y ahora todo se recupera y se sostiene por el mérito de Moshe. Pero cuando muere Moshe, perdimos permanentemente las tres cosas. Ahora, Moshe, por el mérito de Moshe llegó el maná, porque ese era el único alimento con el cual él se sentía realmente cómodo. ¿En qué nivel? En el nivel en que él se encontraba. El nivel de Moshe era un nivel muy alto. Eso era un nivel muy alto en cercanía a Dios. ¿Y cómo es ese nivel alto en cercanía a Dios? Como arriba no hay escasez, hay poca diferencia entre alimentar a un individuo o a varios millones de individuos, ¿sí? Por lo que todo el pueblo comió maná de la mesa de Moshe. Y la única clase de comida para Moshe era aceptable. Asimismo, Aarón solo se sentía cómodo viviendo en la tienda de Dios, en la tienda de reunión. Y esas nubes, que son por el mérito de Aarón, están por representativas de la tienda en donde vivía Aarón, es decir, en el Mishkan. Todo el pueblo judío pudo compartir su alojamiento. Miriam brindó agua del cielo como si fuera leche materna, porque era el alimento que fluía de su eterno. Entonces, cuando el pueblo le pide a Moshe que le proveyera carne, él se sintió muy desconcertado. Ahora, no solamente desconcertado porque el pueblo hubiera pedido eso, sino además porque más adelante incluso Miriam habla palabras de Shon Hara contra Moshe y Aarón le pone el oído para escuchar lo que ella está diciendo, que queda callado. Y aquí entonces vemos que la raíz de la queja del pueblo con el primer tema, el tema de la comida, se hallaba arraigada en la nostalgia de una vida más cómoda, sin el yugo de ¿qué era lo que ellos decían que recibían gratis en Egipto? No necesariamente era la comida que recibían era paga, ellos la trabajaban, eso no fue gratis. ¿A qué se refiere entonces gratis? Cuando ellos dicen trabajábamos y recibíamos en Egipto, dice por ejemplo, empero, el versículo 4 del capítulo 11, el vulgo que estaba en su seno desearon deseo y volvieron a llorar también los hijos de Israel y vieron, ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comen en Egipto, de valle, los pepinos, los melones, los perros y las cebollas inventados, mas ahora nuestra alma está seca, no hay nada excepto el maná, hay en nuestros ojos, ¿sí? ¿Qué era en su queja lo que decían que era que recibían gratis? Su queja, en realidad entonces la raíz de su queja tenía que ver con que ahora reciben la comida pero la reciben con el yugo
yugo de los preceptos. Entonces la queja es por los preceptos que estaban recibiendo, ¿sí? No se trata de una rebelión, no se trata de una rebelión realmente por comida. Se trata de una rebelión que es más bien en contra del yugo de los preceptos, en contra de los mandamientos. Es que tiene, y eso, con ello podemos entender que tiene más mérito guardar la Torá porque tengo sobre mí el yugo de que tengo que hacerlo, a guardarla porque a mí me gusta. Lo que uno le gusta es más fácil de guardar. Un mandamiento que a mí me guste guardar, pues no tiene ningún problema. El que realmente tiene más mérito es el que yo respeto y guardo, ¿sí? Aún que me cuesta más trabajo y lo tengo que hacer, ¿sí? Y eso está conectado mucho con la debilidad de cada una de las personas. Si, por ejemplo, la persona tiene un problema con la envidia, guardar ese mandamiento que tiene que ver con la envidia le va a costar mucho más trabajo. Eso va a ser una lucha permanente para esa persona, ese tipo de mandamiento. Si para algunos el tema es sexual, entonces todo lo que tiene que ver con eso, todos los mandamientos que tienen que ver con eso y se cumplen, tiene mucho mayor mérito. Entonces el tema de la comida realmente es una excusa. El tema de la comida es una total excusa. Ahora, ¿quién tenía que soportar todas estas quedas en el desierto? Moshe. Moshe es descrito en la Torá por una frase que marca la vida de Moshe en la Torá. Cuando Miriam y Aarón hablan, dicen, ¿acaso solo Moshe habló con Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros el Señor? Hashem lo oyó. El hombre Moshe era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. La palabra para modesto o para humilde, que así lo describe la Torá a Moshe, es la palabra anav. La palabra anav es la única vez que aparece en todo el Tanaj esta palabra, ¿sí? Conectado con una persona. Y esto es muy especial y nos lleva a nuevas preguntas. ¿Qué significa ser humilde? ¿Qué significa humildad? Pues para ser humilde hay que saber qué es humildad. ¿Cómo podemos adquirir la cualidad de la humildad? ¿Por qué Moshe es elogiado precisamente con esta cualidad y no con otra? Porque de Moshe no se dice más en cuanto a cualidades. ¿Por qué justamente en este contexto se menciona que Moshe era humilde? ¿Qué significa que era más humilde que todos los hombres sobre la tierra? ¿Cómo puede ser que Aarón y Miriam no se dieron cuenta que estaban en un nivel inferior a Moshe? También son preguntas que nos da el texto. ¿Existe alguna relación entre el nivel de Moshe con el hecho de que sea muy humilde? ¿Podemos aprender de todo este suceso algo para nosotros? Por supuesto. El término Anaf que tenemos ahí aparece solamente una vez en la Torah, en toda la Torah. La única persona que fue descrita con esa cualidad en todo el Tanaj, en la Biblia, fue Moshe. No se dice eso de David, no se dice de Abraham, no se dice de Salomón, no se dice de nadie, ni de los profetas, no se dice de Moshe solamente que era un hombre más humilde que todo. Y Moshe no fue descrito con ninguna otra cualidad moral fuera de la humildad. Y entonces puedo continuar diciéndoles que el Midrash nos cuenta que la cualidad de humildad es la más básica y fundamental, pues a través de ella se alcanzan todas las demás cualidades. Es decir, si una persona quiere tener cualidades, la primera que debe adquirir es la humildad. Sin humildad no hay maneras. Por eso es que Yeshua en el relato de Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, habla que para poder ser parte del reino de Dios, una persona lo primero que tiene que ser es humilde. Una persona altiva, una persona con orgullo que tenga el ego elevado, no puede. Ahora, hay mucha gente que cree que porque asiste a algún lugar o se sienta en un grupo de estudio, etcétera, es humilde, ¿no? La humildad es un trabajo, es un proceso, cual hay que dejar atrás cosas. No es fácil. Cuando uno piensa que ya soy humilde es cuando es que debe pensar y saber que todavía no lo es. Si usted quiere tener cualidades en la vida positivas, deben ser, lo primero que debes buscar es ser humilde. Ahora, ¿cómo es el camino a la humildad? Entonces, el ejemplo lo tenemos en Moshe. Moshe, que fue agraciado con todas las buenas cualidades y llegó a ser la corona del género humano. En ese sentido, la Torá no halló otra cualidad más apropiada para describirlo a él como la de ser un hombre humilde.
Hay otro Midrash que dice que por ser que Moshe era muy humilde, tuvo el mérito que Dios se le revelara. Dios se reveló a Moshe, ¿por qué? Porque él era humilde. Y es más, hay un tercer Midrash que nos revela la cualidad de la humildad que es indispensable para poder alcanzar la profecía. Un profeta no es la persona que dice, así dice el Señor. Eso no es un profeta. Un verdadero, para llegar a ser un profeta, lo primero que tiene que ser la persona es una humilde. Sin humildad no hay eso, no hay profecía. Y Moshe era el más grande de los profetas entre todos. De estos tres Midrashim queda claro que gracias a la humildad Moshe logró que Dios se le revele, que alcance el grado de profecía y el ser el emisario para transmitir la palabra de Dios. Es por eso que fue relatado en este contexto en donde se habla del grado de la profecía de Moshe, pues tal como nos citan los Midrashim, esta cualidad es indispensable para alcanzar dicho nivel. ¿Por qué esta cualidad es básica, indispensable para alcanzar el resto de las buenas cualidades? La base de toda mala cualidad es todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario a ser humilde? Ser una persona con un ego muy elevado. Eso es todo lo contrario. La cualidad contraria a la humildad es el ego, pues esto demuestra cuán importante es para ese individuo su yo. Una persona con un ego muy grande tiene un yo muy grande, tiene centrado todo en su yo, ya que él persigue los placeres para poder satisfacer su ego. El enojo a veces se manifiesta porque no se ha hecho su voluntad o no han obedecido, es decir, siempre que su ego fue herido. Ahora, los psicólogos opinan que el ego, el yo, tiene que ver con la parte material, corporal del individuo y el superego, superyo, tiene que ver con la parte intelectual de la persona. Las pasiones son también fomentadas por el ego, que desea placer. También el orgullo es producto del ego. Así vemos que muchas personas se enojan porque no las han tenido en cuenta o no los invitaron o no los consultaron. Hay mucha gente que incluso busca que los nombren, que los consulten, que los tengan en cuenta en todos los lugares. Una persona que está buscando que lo nombren, que lo llamen, que lo mencionen, que lo pongan a dirigir a luz, una persona que tiene problemas con el ego. Y entonces ese sería el problema de la gran mayoría de las personas, de los seres humanos. Entonces el orgullo es producto del ego. Vemos que las tres peores cualidades son el enojo, la pasión y el orgullo. Y son causadas todas por el ego. Por otro lado, la humildad es justamente lo inverso de todo esto, pues esta cualidad es justamente lo contrario del egocentrismo. Si uno se ve a sí mismo como importante, entonces, si uno, la verdad, si uno se ve como importante, entonces uno se va a enojar en cualquier circunstancia donde a mí no se me resalte como importante. Pero si uno no se ve como importante, ojo, el hecho de uno no verse como importante no quiere decir que uno no tenga autoestima. Quiere decir que uno sabe, el que tiene autoestima en el punto adecuado es que sabe quién es, ya. No necesito que los otros me tengan que reafirmar lo que yo soy, sé que yo ya soy, ¿sí? Si uno no se ve a sí mismo como importante, entonces uno no se enoja tanto como si no lo consultan, ni se enoja si no le hicieron caso, ni tampoco persigue tanto los placeres, pues entiende que él no es más importante como para que todo gire alrededor de él. La humildad es indispensable para poder alcanzar la profecía, pues el que es orgulloso se cree que él ya sabe todo o que está capacitado para juzgar si son o no justos o correctos los caminos de Dios. Entonces, si ya se cree que sabe todo, entonces ¿para qué necesita profecía? Por eso, una persona que busque ser profeta de Dios, si no ha trabajado en su orgullo, si no ha trabajado en su ego, nunca lo llegará a ser, nunca podrá elevarse a ese, y nunca podrá ser una persona que cree que sabe más que los demás, podrá ser un canal, un conducto adecuado para traer la palabra. Puede adornarse y puede mostrarse a los demás como puede proyectar la imagen de una gran persona, de una persona con muchos atributos, bondadosa, etcétera, muy bien hablado, etcétera. Eso no quiere decir que la persona realmente sea una persona que ha trabajado en su ego. Y eso solamente lo vemos es cuando vienen momentos de dificultad o momentos de donde se ponga en duda su importancia, ¿sí? No le dejaron la primera silla, porque siempre se sientan en las primeras sillas y preciso ese día sentaron a otro y ahí entonces se alborotó, se puso bravo, sacó lo que tenía adentro.
El nivel más alto de ignorancia es el ateísmo. Pues si piensa, el ateo que piensa que Dios no existe, está demostrando que es incapaz de ver algo que es básico filosóficamente hablando. Ninguno de los grandes filósofos negaba la existencia de Dios. A Dios no lo negaba Platón ni lo negaba Aristóteles, ni los grandes filósofos lo han negado porque uno de los principios es que uno puede llegar a la conclusión de la existencia de Dios por medio de la oración. El motivo por el cual es necesario o es imprescindible la cualidad de la humildad para poder llegar a ser enviado, para poder transmitir el mensaje divino, es porque al ser tan modesto no va a agregar nada de sí mismo a lo que Dios le dice, ¿sí? Pero si no lo es, le va a meter de lo de él. Por ejemplo, si para ese individuo hubiera sido muy importante el tema de comer ciertas cosas, al recibir el mensaje divino acerca de los alimentos prohibidos, puede ocurrir que al tocarle algo que a este individuo le gustaba, entonces no transmita el mensaje tan fielmente, ya sea en forma consciente o de manera inconsciente. Y entonces la humildad tiene también que ver con dos palabras que tenemos acá en la parte superior de la pantalla, con Shafel y con Sablan. Shafel tiene que ver, una persona que tiene humildad debe tener Shafel, que es no creerse más que los demás. Lo contrario de Shafel es ser orgulloso. Y entonces Shafel es decir que no se engrandece por su supremacía sobre los demás. Una persona que es Shafel es una persona que no se cree más que los demás. Sablan no responde a cuando lo agrede. La persona que es Sablan es una persona que si lo agreden no se voltea a decirle de qué se va a morir y una cantidad de cosas. Moshe poseía estas dos cualidades, que no se creía más que los demás y que no respondía cuando lo agredía. Y entonces cuando oyó el tema de Miriam y Aarón, no se volvió a decirles, ustedes que se creen, yo soy mejor que ustedes son esto y aquello, además de usted estuvo en el becerro de oro y usted tal cosa. No dijo nada de eso, porque una persona que es humilde, que sabe quién es, no necesita bajarse a niveles de otro para agredir. Entonces, si prestamos atención, la primera definición de humildad, que es Shafel, tiene que ver con la manera de pensar de la persona, mientras que la segunda manera, Sablan, tiene que ver con una forma de actuar. Pues, cuando uno no se cree más que los demás es porque piensa, eso es una manera de pensar que la persona debe tener. Y cuando una persona no responde cuando lo agreden, tiene que ver con una forma de vivir, una forma de actuar. Entonces el que es humilde no solamente piensa como humilde, sino que vive como humilde. Desgraciadamente, ese es el problema de la lucha que tenemos todos. Muchas veces sabemos qué debemos hacer para ser humildes, pero una cosa es saber y otra cosa es aplicar. En ese proceso, el tema de la humillación es algo que sirve para que alguien pueda entrar en el camino de la humildad. ¿Cómo llegamos nosotros a ser humildes cuando hemos sido orgullosos? A través de la humillación. La humillación lo que nos hace es llevarnos al plano de decir, usted no es más de lo que usted se cree. Cuando uno se cree mucho y mira por encima, entonces vienen los golpes en la vida. Y esos golpes Dios los permite para que maduremos, si es que maduramos. Entonces, ese golpe me hace a mí realmente darme cuenta que no soy más de lo que yo creo. Y me hace a mí verme como debo ser visto correctamente, ¿sí? Y si uno aprovecha los momentos donde lo han tratado mal, lo han humillado, etcétera, etcétera, eso va a servir para crecer. Pero si cuando me tratan mal, yo contesto peor, pues entonces no trabajo en lo que tengo que trabajar. En el Sidur nosotros hacemos una oración que dice que mi alma se inmute cuando me agreda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien me levante la voz, que cuando alguien me agreda, así sea injustamente, la elegancia es no irse al nivel de esa persona. Usted también esto y aquello, es que si uno de ustedes les dicen algo justa o injustamente y usted responde de una manera agresiva y muchas veces incluso a llegar a levantar la mano a otro, quiere decir que usted todavía no ha trabajado y es un orgullo.
Pues si es una persona que se queda callado y luego en lugar de maldecir al otro, hace el ejercicio de pensar por qué Dios permitiste que me llegara a esta circunstancia, qué es lo que yo tengo que trabajar porque nada es gratis en este mundo. Algo tuvo que suceder y algo quiere Dios que cambió en la vida, que permitió que esta persona viniera y me tratara como me haya tratado. Obviamente, por un tema de autoestima, yo no voy digamos, ahora todo el mundo venga y pégueme y le pongo la otra mejilla, etcétera. Pero sí, el que yo que me inmute y no conteste de la misma manera y sea una persona educada y elegante para saber salir de cada circunstancia, de cada situación. Y luego evaluar qué es lo que yo tengo que cambiar, qué yo tengo que mejorar para que esto no se vuelva a repetir. Tengan claro que nada viene gratis. Si yo pienso, no, pero yo no sé por qué vino esta persona a agredirme, si yo me he portado bien, si yo soy maravilloso, ¿qué quiere decir? Que no he hecho bien el trabajo de evaluarse y ver qué es lo que Dios me quiso decir a través de esto. Las personas que vienen a agredir, las personas que vienen a generar dolor, simplemente son de alguna manera mensajeros que Dios permite porque me quiere pulir en mi carácter. Entonces, vemos que Moshe no hacía alarde de su nivel superior. Uno de ninguna manera tiene que expresarse de tal manera que se sienta con palabras de orgullo. ¿Sí? Aquí han venido, estoy dando un ejemplo, vienen familiares a pedirme el consejo para que los ilumine con mis consejos. Eso es orgullo. Puede que usted sepa mucho, puede que usted de verdad tenga conocimiento, etcétera. Pero el solo hecho de decir y hacerse propaganda de lo bueno que es usted hace que quede evidente que usted es todo menos eso. Todas las cosas buenas de uno las deben decir los demás y no uno de uno mismo. Y así gana y crece cuando uno aprende a tener control sobre ese tipo de emoción y comportamiento. Entonces, él no se vanagloriaba con su rango de mayor de profecía, ¿sí? Obviamente, a la larga los demás irán dándose cuenta de el nivel y eso generará el respeto. El respeto se gana. Uno no puede llegar a exigir respeto de los demás que uno no se ha ganado, ¿sí? Nadie es respetado simplemente porque otros lo declararon que este es el jefe y punto. Obviamente debes respetar a los demás, pero el respeto se logra es con los hechos, con el ejemplo, no con el hablar solamente, sino con el ejemplo en la práctica. Bien, preguntas.